Saludos futboleros, vamos a repasar lo que dejó la fecha número 4 de esta Primera Nacional para los equipos salteños. El sábado Central Norte viajó a Zárate para visitar a Cadu y el domingo Gimnasia y Tiro recibió a Ferro en el Gigante de Torres. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y espero ver en sus comentarios qué opinan ustedes o qué vieron de sus equipos. Central enfrentaba a Cadu en lo que creo que puede ser un duelo frente a un rival directo. Si bien la temporada es larga, imagino a Cadu peleando por la permanencia y a Central por el hecho de ser un equipo recién ascendido. Al menos por ahora uno todavía lo asocia con esa pelea o con esa zona de la tabla, por lo que creo que era un partido muy importante que tenía que enfrentar esta fecha. Para este encuentro el Tano rompió la línea de 5 defensores y por primera vez probó con una línea de 4 con Albacete y Cristian González, o Cristian González y Albacete como centrales, que hasta ahora había sido lo que mejor se había visto, o la disposición con la que mejor se había visto a Central, no solo en ataque, que puede ser un poco lógico que si sacas un defensor se ataque más, pero también en defensa se los vio más cómodos, tanto a González como a Albacete cuando jugaron ellos dos y no cuando tenían un compañero más en la saga. Los laterales fueron Rinaudo y Matías Sánchez, Alan González el arquero, como hasta ahora en todos los partidos. Por delante de ellos se paró Emma Jiménez y adelante una línea de 4 volantes con Romero y Vanega por dentro y Pupi Ferreira por izquierda y Acosta por derecha como extremos. El único 9 fue Franco Tisera. Si bien arrancaban desde afuera, Acosta y Ferreira, el plan de juego claramente era que jugaran con diagonales hacia adentro. ¿Sí? Así se vieron la gran cantidad de situaciones de ataque que tuvo Central, tanto en el primero como en el segundo tiempo, fueron con lanzamientos desde los laterales hacia el extremo opuesto o desde el mismo Emma Jiménez, pero siempre hacia las diagonales, hacia adentro para recibir esas diagonales que tiraban los extremos. Particularmente Ferreira, que bueno, fue el que más pudo desequilibrar otra vez, el que más situaciones tuvo e incluso el que llegó a convertir el gol por una jugada de este tipo. Con este plan de juego, Central se sintió muy cómodo, se lo notó muy superior al rival, sobre todo en este primer tiempo. Y bueno, tras un gran pase de Rinaudo y una precisa definición de Ferreira, se fue al entretiempo con ventaja en el marcador. Para la segunda parte, también hizo algunas modificaciones, sobre todo en el medio campo, no de nombres, pero sí de posiciones. Trazó un poco a los volantes que tenía por dentro, que eran Romero y Vanega. Los acercó un poco más a Emma Jiménez y los extremos quedaron casi como delanteros, separados de esa mitad de cancha, por lo que quedó con un 4-3-3 para la segunda parte. A los 57 minutos ingresó Chavarría por Facundo Romero para ocupar ese lugar en el medio campo, para refrescar un poco y darle piernas frescas justamente a esa zona de la cancha, porque ya para ese entonces el equipo local se veía más confiado, había salido a buscar el empate, obligado por la condición de local, por el empuje de su gente, y Central con la ventaja de a poco se iba metiendo más atrás para tratar de cuidarla y en todo caso tratar de liquidar con algún contrato. A los 66 minutos, 21 minutos del segundo tiempo, se utilizó la última ventana de cambios. Al ser ya la última que le quedaba, realizó 3 cambios juntos. Ingresaron el Mono Blanco por Acosta en la derecha, Batigeli por Vanega en la mitad de la cancha y Matías Sánchez salió una vez más con una molestia física para que ingrese Pedro Sanz como en los partidos anteriores. En esos últimos 25-30 minutos de partido, Central tuvo oportunidades claras de contraataque, de liquidarlo, mientras Cadu atacaba cada vez más desesperado por alcanzar el empate, quedaba mal parado atrás y al igual que en la primera fecha contra Talleres de Remedio de Escalada, Central ganando y aguantando la diferencia atrás, tuvo de contraataque muchas oportunidades para liquidar, pero al igual que en ese partido no pudo concretar ninguna. La gran diferencia con ese partido es que en este caso, en la última jugada del partido, en el minuto 97, el equipo rival logró encontrar el empate
con una muy buena definición del delantero suplente de Cadu. Sacarle así 2 puntos que hubieran sido muy importantes para Central por conseguir la primera victoria en condición de visitante y sobre todo por hacerlo frente a un rival directo. Me pareció que fue un buen partido de Central, a diferencia de las fechas anteriores. Esta vez tuvo muy buen primer tiempo y bajó en el segundo. En general venía teniendo mejores segundos tiempos que el primero. Pero la supremacía que mostró sobre su rival en el primer tiempo creo que fue el mejor tiempo de Central en lo que va del campeonato. Creo que fue acertada la decisión de armar la línea de 4 defensores, porque en todo caso cuando hacía falta Emma Jiménez como 5 se incorporaba a la línea de defensores para armar 5, pero solo cuando hiciera falta, entonces no le estaba sobrando ese defensor que como ocurría en otros partidos. Creo también que fue muy bueno el plan de atacar con los extremos y que no sea extremos para desbordar, sino extremos para tirar diagonales hacia adentro y llegar a posición de gol. Creo también que Tisera facilita mucho este trabajo porque Tisera corre por los otros delanteros también, presiona, choca y no parece un 9 que solamente sirva de frente al arco, sino es un 9 que ayuda al equipo tanto a generar como a recuperar y a cubrir los espacios de los extremos cuando tenían que atacar estas diagonales. El que les cuidaba la espalda hasta que regresen era justamente Tisera. Creo que fue un buen partido de Central. Una vez más creo que el destacado fue Ferreira, el más claro, el más desequilibrante del plantel sin duda. No noté tan desequilibrante esta vez a Acosta, si bien hizo un buen partido. Me parece que lo mejor de Acosta se dio cuando se junta con Ferreira justamente, y en este partido al jugar tan separados no tuvieron tantas posibilidades de buscarse entre ellos, sino que cada uno jugaba más con los jugadores que tenía a la vuelta o con el que le lanzaba el pelotazo desde la otra zona de la cancha. Muy buen partido de Central, aunque seguramente queda el sabor amargo de los 2 puntos perdidos sobre el final, pero creo que es interesante por lo menos de cara al futuro ver la evolución en este caso sí del equipo respecto a los partidos pasados y ojalá que siga por este camino para seguir sumando puntos, tanto de local como de visitante. El día domingo, Gimnasia hizo de local en el estadio que ahora lleva el nombre de David Michel Torino, en honor a un antiguo presidente del club, y recibió a Ferro, otro de los equipos fuertes de esta categoría, de los históricos, de los del fútbol argentino, como fuera en la primera fecha cuando le tocó visitar aquí. El planteo que eligió TT fue el mismo que viene utilizando, con los mismos 11 titulares de las últimas fechas, con Abadía en el arco, Galeto por derecha, Guanini, Díaz y Tayura en la saga central, Jonás Aguirre por izquierda, Matías Virge de 5, Ivo Chávez de 8 y Rinaldi de 10, y los 2 delanteros, Contín y Heredia. El primer tiempo mostró 2 equipos con ganas de buscar el resultado. Fue un primer tiempo bastante entretenido para el espectador neutral. Si bien no llegaron a marcarse grandes diferencias, se notaba que los 2 tenían intenciones. Sobre todo Ferro, porque no es tan habitual que los equipos que vienen a jugar a Salta, tanto los que vienen enfrentando a Gimnasia desde el año pasado como los que les tocó venir en estas primeras fechas a jugar contra Central, no vienen en general a buscar, sino más vienen a hacer tiempo y a tratar de llevarse un empate. Y no era esa la intención que demostraba Ferro en esos primeros minutos. Se vio un buen partido, como decía, que se quebró, se rompió un poquito cuando Gimnasia consigue el primer gol en un córner, ¿sí? En los pies de Rinaldi, para mí el mejor jugador de ese primer tiempo de los 2 equipos. Sí encontró Gimnasia a partir del gol 10 minutos en los que quizás podría haber aumentado la diferencia. No sé si Ferro sintió el impacto del gol o si Gimnasia se envalentonó tras conseguirlo, pero se notó ahí en 10 minutos que Gimnasia fue superior. Pero llegando al final del primer tiempo hubo una incidencia que afectó el desarrollo del juego, que fue una lesión de Matías Virge, el 5 de Gimnasia. Sufrió un golpe en el hombro, creo que se dislocó, se sacó el hombro. Aguantó hasta el entretiempo
y yo pensé que iba a salir ahí en el entretiempo como para no gastar una ventana de cambios, pero en el segundo tiempo intentó continuar. La segunda parte empezó igual que la primera, por ahí con Ferro buscando un poquito más para alcanzar el empate. Y en los primeros minutos, a los 3 o 4 minutos de juego, Gabriel Díaz salió muy lejos a cortar. Díaz había tenido un muy mal primer tiempo, perdiendo mucho con los delanteros de Ferro, y en el inicio de la segunda mitad cometió una falta quizás innecesaria, seguro que fue muy artera, y de ese tiro libre, Ayala, un jugador que ya había convertido en este estadio el año pasado cuando vino con San Telmo, aprovechó su buena pegada, pateó el tiro libre en posición de zurdo al segundo palo, en la típica jugada que si alguien desvía deja al arquero fuera de jugada. El desvío fue en Contín, sí, lamentablemente para él, y así encontró Ferro el gol del empate a los 5 minutos de la segunda mitad. El partido continuó de la misma forma, por ahí con Ferro tomando otra vez el dominio, el protagonismo. Gimnasia un poco, no sé si dormido o desconcertado. Se notaba también en Gimnasia que Virgen no estaba pudiendo jugar al 100% de sus capacidades, con la intensidad que nos tiene acostumbrados, producto del dolor que tenía en ese hombro. Y a los 21 minutos de la segunda parte, después de una jugada en la que no pudo ni siquiera levantar el brazo para atajarse en una caída, quedó claro que no estaba en condiciones de jugar y tuvo que salir de la cancha. Ingresó por él Morelo a ocupar la posición de 5. Yo creo que ya en algún video anterior había comentado, para mí Morelo es más para jugar en la posición de 10, yo lo veo muy parecido a Rinaldi. Y me llama un poco la atención que aún con esta situación de Virge no ingrese Civetti. No porque lo esté pidiendo, sino porque justamente es el único que no vimos, ni en los amistosos, ni en estas fechas que llevamos de Primera Nacional. Incluso hoy con el ingreso de Méndez, me parece que el único que todavía no ingresó es Civetti. Y si no lo hizo hoy, me hace pensar en qué condiciones estará o a qué se deberá que nunca le toque participar. Morelo se acomodó bastante bien, más para repartir que para recuperar, ¿no? con las características que ya le estamos empezando a conocer. Pero se notó que la salida de Virge, y ya desde el segundo tiempo que se notaba que no estaba como lo conocemos. Creo que ahí hubo una gran diferencia para que Ferro pueda ser superior en la segunda parte. A los 71 minutos, TT cambió la delantera, salieron Heredia y Contín. Contín me parece que no tuvo un buen partido, probablemente el más flojo de lo que va del año. Y sobre todo se lo notó más golpeado a partir del gol en contra, si bien es una desgracia que le puede pasar a cualquiera, se notó, yo por lo menos lo noté más bajoneado después de esa jugada, pero ya en el primer tiempo sentí que le había costado un poco aguantar las pelotas, como hace siempre, las aguantó, pero siempre le llevaba un tiempo más a acomodarse o le quedaba la pelota un poco atrás. Lo noté un poco más lento que los partidos anteriores, y bueno, en la segunda parte, además un poco desanimado tras esa situación. Rojas y Buter para hacer la nueva dupla delantera. Buter esta vez ingresó 20 minutos, un poco más, por ahí nos tenían más acostumbrados a que le toquen menos minutos, y con el equipo en general aguantando una ventaja, y por ahí desde ese lugar no le tocaba tanto participar, o le tocaba estar muy aislado de los compañeros. Entre los pocos minutos y el contexto en el que le tocaba jugar, no se podía analizar mucho sus partidos. Sin embargo, esta vez que ya jugó más tiempo, y con el equipo tratando de ir a buscar la victoria o el empate después, creo que ahora ya es justo decir que hasta ahora no le está aportando nada a Gimnasia. En sus ingresos son más para pelearse con los rivales que para aguantar pelotas, y si no lo pasamos bien, es probable que tenga más amarillas que pases completados, porque no recuerdo una pelota que le haya bajado a los compañeros o que haya aguantado para él mismo, generado un corner. Creo que en este partido recibió una falta, pero realmente no mucho más, y de a poco van sumando minutos en los que les toca participar, y como decía, no aporta mucho. En el minuto 80,
TT utilizó la última ventana de cambios, salió Aguirre como otros partidos también, quedando 10 minutos, ingresó esta vez Mambrú y también ingresó José Méndez haciendo su debut por Franco Rinaldi, que para mí fue el mejor jugador de Gimnasia, pero como viene jugando ya desde hace algunos partidos infiltrados, seguramente necesita esos minutos para recuperar o no puede jugar tampoco todos los minutos de los partidos, justamente porque está jugando con esa lesión. En cuanto a los laterales o a los carrileros por izquierda, quiero decir que así como la semana pasada hablé de la confianza de Jonás, hay una diferencia entre tener confianza y sentir que te sobra. Yo creo que en este plantel a nadie le sobra para la categoría y una cosa es eso, sentir que podés, y otra cosa es sentir que estás sobrado para tus compañeros, para tus rivales, para el contexto. Esa fue la sensación que me quedó esta semana con respecto a este jugador. Y respecto al ingreso de Mambrú, me llama también la atención, la última fecha ya había ingresado Olivera por Aguirre, hoy le toca de nuevo a Mambrú. Me llama la atención porque Mambrú no había renovado contrato con el club y cuando estaba a punto de firmar con Juventud Antoniana, sorpresivamente salió la noticia de que renovaba. O sea que quiero decir que era un jugador que en principio no era tenido en cuenta por los que estaban armando el plantel de Gimnasia, sea el manager o el técnico, seguramente con la opinión de los dos. Y sin embargo, como que se termina metiendo por la ventana en el plantel y termina ingresando más veces que Olivera, lo que me hace pensar, como con Civetti, cuál será el nivel de Olivera para que ingrese Mambrú. ¿Sí? No lo vi bien los minutos que le tocó jugar, pero bueno, sobre todo me queda esa observación. ¿Sí? Olivera lo vimos en un partido amistoso contra Central Norte, fue un primer tiempo del primer amistoso bastante flojo, y después ingresó 10 minutos de la fecha pasada, que no se los puede evaluar mucho porque fueron solo 10 minutos. Pero bueno, me preocupa un poco también esa situación en esa posición puntual de la cancha. A falta de 5 minutos para que termine el partido, la salida de un córner, una pelota preparada, córner desde la derecha de Ferro, desde la izquierda de Gimnasia, jugaron la pelota hacia afuera del área, la pelota cruzó todo el área y le llegó de nuevo a Ayala, que era el jugador que ya había convertido, si se quiere, el primer gol, y el jugador que ya había convertido el año pasado también en una pelota parada preparada por el mismo técnico, si bien estaban en otro equipo el año pasado. Y una vez más Ayala quedó de frente al arco, remató y la pelota pegó en el travesaño y entró. Abadía no pudo hacer nada y Ferro encontró un triunfo sobre el final que no sé si es del todo injusto. Probablemente si uno de los dos merecía ganar era Ferro, aunque haya sido un partido muy parejo, si uno de los dos hizo más, sobre todo teniendo en cuenta la condición de localía o de visitante de cada uno. Creo que si alguien había hecho más méritos era justamente el equipo verde. Ya con la desventaja, en los últimos minutos Díaz fue a jugar de 9 en una línea de 4 defensores, pero no logró generar ninguna situación de ataque, ni con centros, ni con remate de afuera, ni con juego asociado. El ingreso de Méndez, la verdad que no lo vi del todo claro. Sí se notó que tenía muchas ganas de pedir la pelota, de tratar de generar algo para sus compañeros, pero yo particularmente lo vi muy desordenado. Entró por Rinaldi, pero sin modificar el esquema, y se tiraba a la derecha, donde se amontonaba con Ivo, con Galeto cuando quería pasar, y por el otro lado no quedaba nadie, sobre todo porque una vez que salió Jonás Aguirre, no tenía el mismo peso por esa banda con Villarreal. Me parece que fue el partido más flojo de Gimnasia en lo que va del campeonato. Tomo esas observaciones del armado del plantel con cierta preocupación, ¿sí? Sobre todo con la posición del 5. ¿Sí? Cuando salió Virgen, Gimnasia se quedó sin 5, y no por caerle a Morelos, sino por las características de cada uno. Y bueno, me preocupa esto, que tendrá Civetti que nunca puede ingresar. Y en las conclusiones, por ahí, para no repetirme, creo que un poco lo que fui comentando durante el análisis del partido, de algunos puestos en particular, me quedo con el destacado Rinaldi, que no solo me pareció el mejor de Gimnasia, sino también me pareció su mejor partido desde que está en Gimnasia, así que le anoto eso a favor.
Y bueno, el planteo de TT es el que venía funcionando, así que un día no salga bien no hay por qué caerle ni cuestionar de más. Creo que es algo que puede pasar, que a veces viene un equipo que pueda ser superior por momentos o en algún sector de la cancha en puntual y que te ganen y nada, es parte del juego, que sea algo dramático tampoco, aunque obviamente hubiera estado bueno seguir sumando y seguir prendido arriba. El torneo es largo y bueno, esperamos que el equipo se reacomode y vuelva a tomar la senda que venía trayendo las fechas iniciales. Bien, hasta aquí lo que dejó la cuarta fecha. Espero sus comentarios, sus opiniones. Seguramente no todos estarán de acuerdo en todo. Por eso me interesa también saber qué opinan. No solo los que estén de acuerdo, sino sobre todo los que opinan distinto. Porque así se nutre el debate futbolero, ¿no? Cuando opinamos cosas diferentes. Nos esperamos la semana que viene. Gimnasia va a estar viajando a Paraná para visitar a Patronato y Central va a recibir a Temperley, uno de los equipos más fuertes de su zona.